En este tercer video repasaremos la perspectiva pragmadialéctica de Van Emeren, Grutendorf y Snock, y también de Husserl. Aquí tienen en la parte baja de la diapositiva los documentos de base de ambas definiciones que, como ya les dije en el video anterior, reposan en estos momentos en el Classroom. Los autores entonces consideran que lo fundamental de una discusión argumentativa será no la búsqueda de la persuasión por la persuasión o más exactamente la búsqueda de la convicción por la convicción, convencer por convencer, sino más allá de ello resolver un conflicto de opinión. Ante la idea de que desde la dialéctica se puede plantear una tesis, una antítesis y posteriormente una síntesis, que sería un poco la conclusión y el punto de encuentro de las diferentes posiciones en juego. Posiciones que son antípodas entre ellas mismas, que son contrarias entre ellas mismas. Eso es fundamental. Pero esto será posible y únicamente posible si la disputa argumentativa se desarrolla desde críticos razonables, es decir, desde personas que más allá de sus emociones son capaces de argumentar desde la razón. De ahí que no es posible la presencia de la emoción, al menos no de manera tan marcada, y mucho menos la presencia de las falacias, que ellos consideran como violaciones a las reglas de la argumentación, a las reglas de una buena argumentación. De manera que para los autores será importante la argumentación reglada. Ya con esto que he dicho, entonces ustedes pueden deducir fácilmente que estamos ante una perspectiva de argumentación que se ubica en un plano ideal de argumentación. Y es un plano profundamente interactivo. Esto es interacción, esto es pragmática argumentativa. De ahí su nombre, ¿no? Pragmadialéctica. La interacción será lo fundamental en esta perspectiva. Será fundamental la capacidad de diálogo, la capacidad de hablar, de conversar con el otro, la capacidad de escuchar al otro. De manera que quienes hayan elegido estas perspectivas, alguna de estas definiciones, tendrá que pensar en sus microclases en posibles actividades para estimular la escucha, para estimular el diálogo, para estimular ese encuentro entre iguales que se consideran como críticos razonables y que son capaces de aceptar las posiciones contrarias y que además son capaces de adelantar una constelación de razones, de proposiciones para justificar un punto de vista. Es decir, que la palabra constelación resultará muy importante. Y aquí los invito a recordar la idea de constelación de Benjamin, un crítico de la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, estudioso, crítico marxista, crítico literario, estudioso, digamos, del mundo de la literatura, también es filósofo, fue filósofo. Entonces él habla de la constelación. Recordarán ustedes que la constelación es un conjunto de estrellas que se encuentran en el espacio sideral y que dan la sensación de que conforman una figura. Cada constelación entonces contiene un número de estrellas y esas estrellas brillan de manera distinta todas ellas. No todas brillan igual, pero a pesar de que no todas brillen igual, todas serán fundamentales para la configuración de la constelación. Más o menos desde esa idea los invito a entender esta afirmación de adelantar una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista.
Se requieren entonces varias afirmaciones, varias ideas para poder tejer, hilar un aparato probatorio que me permita justificar un punto de vista. No será suficiente una razón, sino más de una razón debidamente construidas. Y eso hace del interlocutor una persona responsable de lo que dice y de las pruebas que está poniendo en juego en una discusión argumentada con el objeto de poder resolver ese conflicto que está sobre la mesa. Los autores proponen un modelo de discusión crítica, reglada, articulado por cuatro grandes partes. En este caso, resultará muy importante estimular esta forma argumentativa, esta estructura o esquema argumentativo en las microclases. Por una parte, tenemos la confrontación en la que se establece la diferencia de opinión principal, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? ¿Cuál es la diferencia que tenemos entre ambos y qué será lo que vamos a tratar de resolver? La apertura en la que las partes se comprometen con la resolución de la diferencia de opinión en virtud de un sistema de reglas que no necesariamente está preestablecido, sino que se podría establecer, pero va a ser fundamental que esas reglas impidan a toda costa la presencia de falacias. En un tercer momento, la argumentación en la cual se aducen los argumentos, es decir, este es el momento argumentativo propiamente dicho. Aquí los interlocutores están en la disputa, están dialogando, están interactuando, están haciendo dialéctica en un ir y venir de argumentos a favor y en contra de una postura. Ir y venir, argumentos a favor y en contra. Y después de que se desarrolla digamos, esta discusión argumentada, entonces hay un signo de clausura o cierre, según el esquema, en el que se determina si la diferencia ha sido resuelta, aquí hay una errata o no, y en favor de quién. Esto es, pues, básicamente lo que proponen los autores y será entonces aquello en lo cual quienes se decanten por esta perspectiva deberán hacer hincapié. Ya en la lectura que hagan de los documentos de base, pues podrán ahondar en otros asuntos que van a resultar fundamentales. Recuerden igual que tenemos pues muy poco tiempo, entonces van a seleccionar ustedes lo que se considere vital, no todo, por supuesto.